Las Correcaminos. ¿Qué tal, gente de palabra? Ya los extrañábamos. Pues hoy estamos muy contentas empezando esta segunda temporada que viene con temas e invitadas de súper lujo. Y bueno, ya que estamos en el mes de marzo, pues quisimos homenajear las letras femeninas con el tema Las chidas que nos inspiran. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotras. Las Correcaminos. El desierto es su hogar, pero su imperio trasciende hasta lo doméstico debido a su gracia y velocidad. Y aunque prefieren correr, con su ingenio surcan volando el ignoto reino de la palabra para fraguar poesía. Acompaña a las Correcaminos Anya Aguilera y Claudia Islas en sus reuniones flash. Cada 2 martes, poesía temática en petit comité. Personas y aves que nos escuchan. Hoy, Claudia y yo estamos muy entusiasmadas, no solo por el tema de este episodio, sino además por las invitadasas que nos acompañan. Pero antes de contarles de quiénes se trata, quiero compartirles que el tema que este día nos reúne se debe a un provocador y divertidísimo book tag ideado por Nora de la Cruz y las morras de los plumones. Y si no saben de qué les hablo, terminando este podcast, vayan a prepararse unas palomitas y busquen Interior 403 en YouTube, por favor. Total, que este book tag se titula A todos los señoros de los que me enamoré. Y es un cuestionario sobre estereotipos masculinos tipo fuckboy o yo soy tu maestro, que se responden con autores varones o aquellas de sus obras que envejecieron mal. Entonces, Claudia y yo nos emocionamos con la idea de hacer el contracanto y hablar de las chidas que nos inspiran. Porque estamos en Marzo Violeta y porque queremos usar este espacio para leerles lo que nos nutre como lectoras y autoras y darles voz a ellas mismas. Así que, ¿qué dices, Claudia? ¿Sí o no? Feliz martes. Cuéntame tú, ¿qué más sobre las chidas? Sí, Anja, muy emocionada de que por fin se nos hizo este episodio, que tanto estuvimos platicando y que tanto quisimos desde que nos lo imaginamos. Faltando poquitos días, ¡pum! Tengo un sueño así, wow, no, vamos a hacer esto y vamos a hablar de esto y desperté a las 3 de la mañana pensando, ay, las chidas, ¿no? Las chidas que me inspiran. Y entonces escribí aquí un textito para contarles esa aventura de aquella noche. Dice, eran las 3 de la mañana y a mi cerebro se le ocurrió despertar pensando en las chidas que me inspiran. He de confesar que los primeros nombres que vinieron a mi mente fueron de mujeres que se dedican a la música. Y cómo no, si la música es mi batimóvil cuando de inspiración se trata. Pero hablando de literatura, específicamente de poesía, me dio un poco de tristeza reconocer que todos los nombres que aparecían en mi cabeza eran masculinos. Poemas que conocí de niña, versos con bigotes largos que repetían la playa de la adolescencia, y claro, algunos favoritos de corbata que tienen su lugar muy especial. Pero, ¿dónde quedaron las mujeres? Daba vueltas y vueltas enredándome cada vez más entre las sábanas. Los días de búsqueda de libros de poesía regresaron. Hasta hace relativamente poco, quisiera pensar que ya no, las letras de las mujeres eran por principio desacreditadas y por lo tanto difíciles de encontrar. Di otra vuelta sobre los callejones de la cama. La cortina de la ventana se movía en un vaivén muy parecido a las olas y comenzaron a llegar. Las primeras fueron las palabras de Virginia Woolf en esta habitación propia. Esa charla incesante que algunos tenemos con la señora Dalloway, quien me permitió abrir la ventana a la liebre que brinca dentro de mi cabeza de un lado al otro durante todas las horas. Después, un libro lleno de círculos de Aline Peterson, la manera en que nos guió para exprimirle al tiempo las palabras. La oscuridad entonces dio paso al hermoso ser monstruoso de Mary Shelley, a su valentía de describir los horrores del ser y la delicadeza con que lo cubrió. Luego llegó el aroma café de la taza roja en el Hotel Limbo de Mónica Lavín. Y aquí todo se detuvo. La ventana se iluminó con el nombre de la primera poeta que recordé. Cabe mencionar que mi cerebro trasnochado
Casi le pone una marquesina con flechas apuntando a nuestro gran orgullo nacional. Mientras, claro que me reclamaba por no recordarla antes. Juana Inés brillaba por fin en lo alto. Eso sí, con el sol en pequeño, la sotana invisible y el sepia del billete de 1000, que luego fue de 200 y ahora de... Aquí he de hacer una confesión, o quizá una aclaración que tal vez me valga la expulsión de la Academia de las Letras, a la que nunca me han invitado a entrar. Me costó mucho tiempo apreciar a Sor Juana. De entrada, con el barroco me sucede lo mismo que con el azúcar, me empalaga. Y supongo que no tuvimos una primera cita muy agradable cuando yo iba en la primaria. No era nuestro momento. Pero bueno, eso es otro tema, no saltes liebre. Sin embargo, después de un tiempo nos volvimos a encontrar en alguna lectura más allá de las palabras. Sucedió la magia y se convirtió en una de mis grandes inspiraciones como poeta. Porque para mí, una de las grandes cualidades de la poesía es esa búsqueda de las palabras precisas y su secuencia para decir lo indecible. Pienso que si hay alguien que lo ha logrado, es ella. Además, me parece un acto poético el hecho de que Juana Inés decidiera convertirse en Sor Juana con tal de estudiar y cultivar una forma de expresarse a pesar de la época en que le tocó vivir. Con aquella frase de decir lo indecible, llegó a la habitación en un soplido de aire fresco, otra grande, que tal vez no lo recuerda ni lo sabe, pero fue gran inspiración a seguir por este camino, Maricruz Patiño. Con la musicalidad también se asomó la sonrisa de Dolores Castro y su oído preciso. Esto se había convertido en una fiesta deliciosa, llena de voces que muchas veces leí, algunas otras pude saludar en persona. Entonces, recordé a otra de mis grandes inspiraciones. Ella fue una poeta que jamás ejerció el oficio, pero su vida misma era poesía en estado puro. Una mujer capaz de encontrarle la música a los vientos de una tormenta, de pintar con aves una tarde nublada, de cosechar ruinas sin descubrir dentro de los cerros, de celebrar con pasteles de flores el derecho de votar para las mujeres. Ella fue mi abuela Margarita, quien seguramente estará por ahí escuchando desde el canto de una nube. Así se iluminó la habitación y sucedió que me amaneció una sonrisa en la mirada y el deseo de abrir junto a ustedes esta ventana de mujeres chidas que nos inspiran. ¿Y a ustedes quién les inspira? Wow, Claudia, pues un compendio sucinto, pero bello y con ganas de salir corriendo a buscar a cada una de ellas. Me hiciste recordar el inicio de una charla que tuve en unas de octubre, donde dice algo así: la idea de hablar sobre otras autoras me vino porque cuando pienso en mis libros favoritos y repaso en mi memoria los rostros de quienes los escribieron, hay montones de bigotes, barbas y calvicies incipientes. Sí, todos mis autores favoritos eran, ahí decía Son, hace 4 años decía Son, eran hombres. Y entonces esfuerzo mi mente para ubicar escritoras y asoman algunas, poquísimas, y me gustan, mas no eran mis favoritas. Pero no es que las mujeres escriban menos o menos bien que los hombres, es que hasta el siglo XXI se encontraban en los espacios domésticos, fuera de la vida pública, como tu abuela, y excluidas de ese derecho intangible de tener criterio propio y fijarlo en la escritura. Y definitivamente no hay charlas, seminarios, book tags o podcasts suficientes para hablar de su escritura y para ponernos a mano. ¿Qué opinas? Así es, nos hace falta todavía mucho camino, pero pienso que vamos caminando ya, ¿no? Y eso es muy, muy agradable pensarlo, ¿no? ¿Qué te parece si seguimos con nuestras invitadas, que además tenemos invitadas esta tarde? Primero que nada, debo decir que me emociona muchísimo tenerla como invitada. Justamente ella es una de mis más grandes y más chidas inspiraciones. Es una de esas personas que hace poesía mientras respira. Es generosa como pocas,
no duda en convidar a sus amigas y amigos del arte que es su vida. Costurera y excelente cocinera por rebeldía, cantante y performancera para fortuna de quienes la conocemos. Desde un blues hasta una ranchera rasposa, su canto prende a cualquiera. Quienes me conocen bien sabrán cuántas veces he dicho, algún día quiero ser como Rosina. Con ustedes, mi queridísima Rosina. Las ovaciones. Adelante, Rosina. Muchas gracias. No, pues sí, en efecto, yo fui costurera por rebeldía y pastelera también y cocinera. ¿Por qué? Porque mi papá decía que sus hijas iban a ser empresarias, ¿no? Y pues me educaron para ser empresaria, ¿no? No para ser no para ser. Y entonces yo estudié todo lo que mi papá no quería que estudiara de, de niña y adolescente, ¿no? Entonces en la secundaria me hicieron estudiar a mi comercio, porque pues me estaban educando para ser empresaria, mi papá era empresario. Entonces, pues a escondidas me iba a tomar clases de corte y confección y de pintura y de alta repostería y de esas cosas. Y mi papá se enojaba porque decía que su hija no iba a ser costurera de nadie. ¿Cuándo se iba a imaginar que yo iba a ser costurera de Astrid Haddad? ¿No? O de Janet Macari o de Por ejemplo. Por ejemplo, entre otras. Pues sí. ¿Qué onda? Qué gusto verlas. Y sí, igual. Y bueno, ¿qué nos quieres contar? ¿Nos quieres contar acerca de tus mujeres que te inspiran o de algunas chidas que te inspiran? Uf, pues muchísimas. Mira, yo cuando entré a la facultad a estudiar letras, porque bueno, a mí me dio por escribir desde niña, desde chiquita. ¿Por qué? Porque pues mis papás fueron artistas, fueron músicos y fueron compositores. Mi mamá escribía poesía y mi papá le ponía música y bueno, mi mamá trabajó en la XCW como cantante cuando se cantaba en radio en vivo, ¿no? Y que tenían sus artistas exclusivos. Y trabajaba en el teatro también y en giras por la República. Y mi papá era compositor también, pero bueno, se casaron y pues tuvieron que estabilizarse, formar una familia y pues se volvieron empresarios, ¿no? Sí. Pero desde bebitos nos enseñaron a hablar cantando, ¿no? Entonces, cantando y declamando poemas, ¿no? Claro. Mi papá nos componía poemas a cada uno de nosotros o canciones, ¿no? Y entonces se divertía, él era muy niñero, se jugaba mucho con nosotros y se divertía mucho con nosotros. Entonces, pues desde chiquita, desde los 5 o 6 años me dio por empezar a componer mis canciones muy bobas, ¿verdad? Pero mis canciones infantiles y mis cuentos, y en la secundaria, según yo, escribía novelas de 11 cuartillas y tenía ahí un grupito de compañeritas del salón que estaban al pendiente todos los días a ver qué había escrito, ¿no? A ver los 5 o 6 renglones que le había agregado a mi novela. Por entrega, ¿no? Y bueno, pues así como empecé a escribir desde muy chiquita, pues también empezamos en la casa, en la familia, a leer desde muy pequeños, ¿no? Porque te digo, mis papás no nada más nos componían canciones y poemas, sino que nos leían cuentos o nos inventaban cuentos, ¿no? Entonces, desde muy pequeños empezamos a leer. Bueno, todo este preámbulo para decirles que cuando entré a la facultad, recapacité en que toda mi vida había leído hombres, escritores hombres. Eran muy pocas, muy pocas las mujeres que yo conocía. Juana de Ibarború o así algunas poetas que componían para niños, ¿no? Pero realmente la gran mayoría de los textos que había leído infantiles o eran anónimos o eran de los hermanos Grimm o eran de Perrault o de Dumas o de, en fin, o sea, y todo lo que me habían dado a leer en la secundaria, pues
más allá de Sor Juana, todo lo demás eran varones, ¿no? Así es. Y en la facultad también, o sea, en la facultad en Filosofía y Letras, en la carrera de letras hispánicas, también nos daban puros hombres a leer, ¿no? Entonces, empecé yo por mi cuenta a buscar literatura escrita por mujeres. Y te estoy hablando de los años 70, de principios de los años 70. Y pues más allá de Rosario Castellanos no había nada. No había nada publicado. Escuchar a Pita Amor era ir a oírla en vivo, porque no le publicaban tampoco, ¿no? Entonces uno se iba a la zona rosa, se iba a los lugares donde sabíamos que estaba Pita Amor, ¿no? Entonces, ahí era oírla, escucharla. Y ahí otra vez la tradición oral, ¿no? Sí. O sea, Pita Amor nos llegó por tradición oral. Hasta hace muy poco conseguí un librito de ella, ¿no? Y bueno, si querías leer a Elena Garro o a Inés Arredondo, o a estas escritoras de las que sabíamos que existían, pero que no teníamos libros, pues había que irse a las librerías de viejo y a escarbar, ¿no? Escarbar entre los libros para encontrar los recuerdos del porvenir, Y entonces, bueno, la facilidad también de ser de Tijuana, pues eso me daba la opción de cruzar a Estados Unidos y buscar en las librerías de San Diego, a escritoras, ya fuera que escribían en inglés o en otras lenguas traducidas al inglés, que no estaban traducidas al español, como Clarice Lispector, por ejemplo. Clarice Lispector la leí en inglés primero y después la leí en español, ¿no? Y bueno, te estoy hablando de los años 70, ¿no? En aquella época, pues en Estados Unidos, pues pude conseguir libros de Sylvia Plath, de Anais Nin, no nada más sus cuentos, sino también sus diarios, ¿no? Tengo todos sus diarios. Obviamente a Virginia Woolf, ¿no? Y como también en los 70 empecé a leer literatura medieval, pues también empecé a escarbar, porque pues todo lo que se conocía en español era de escritores varones, ¿no? Había muy poquito, para empezar, muy poquita literatura medieval publicada en esa época, ¿no? Pero entonces, por ahí conseguí algún poema de Hildegarda de Bingen, ¿no? Algunos textos de María de Francia traducidos al inglés, o sea, realmente era muy poco a lo que teníamos acceso en los años 70 de escritoras mujeres, ¿no? Y en general, pues estas que te acabo de mencionar, ¿no? Serían 8, 9, ¿no? Entonces, pues luego empezaron también ya, afortunadamente, las ediciones de autor, ¿cómo se llaman? Rosario Castellanos y Elena Poniatowska y ellas, pues empezaron a publicar unos cuadernos, unas plaquettes de cartón, ¿no? En papel revolución y bueno, algunas maestras nuestras en la facultad empezaron a hacer también algunas hojas en mimeógrafo, ¿no? Para que pudiéramos tener más acceso de sus obras. Entonces te digo, más que nada fue una búsqueda y meterte así en los cerros de libros viejos a escarbar y a buscar, ¿no? Claro. Porque también te dabas cuenta de que la figura de la mujer no nada más estaba enterrada en términos de autoras, sino también en términos de personajes. O sea, la literatura mexicana, la literatura mexicana antes de los 70, la mujer no existe. Sí, ¿no? O sea, y los personajes son siempre son puros hombres. Creados por hombres. Puros hombres, ¿no? Y las poquísimas mujeres que existían eran personajes secundarios o complementarios, así de relleno, si existían. Y las poquísimas mujeres protagonistas, pues eran
pues personajes con estigmas sexuales como Súper prostitutas, sexualizadas. ¿no? Súper estigmatizadas como... Yo tengo una pregunta. Ajá. De todas estas autoras o de las primeras que leíste, ¿tienes alguna que así que digas, esta fue mi favorita o esta me dejó algo muy especial o llegó a mí en un momento así especial o lo que leí de ella? No sé, algo que nos quieras compartir de Pues mira, alguna. por ejemplo, Inés Arredondo a mí fue una escritora y que además es de Culiacán, era de Sí, Culiacán, pues, ¿no? Una sí, sí. sinaloense, que además, pues bueno, yo me identifiqué mucho con ella porque pues mi familia era de Sinaloa, ¿no? O sea, los orígenes familiares, aunque yo soy de Baja California, pero los orígenes familiares son sinaloenses, ¿no? De Cozalá, ahí nació mi abuelo, ahí nació mi padre, ¿no? Mi abuela también era de Sinaloa, mi abuela materna, pues, en fin, entonces, aparte de la identificación con el lenguaje de Arredondo, un lenguaje directo, fuerte, o sea, no fuerte en términos altisonantes, sino una escritura muy segura en términos literarios, ¿no? O sea, en estilísticos también, o sea, oraciones directas, sin redondeos, sin vueltas, y las personajes, pues eran mujeres independientes, o sea, sí, o sea, con sus atavismos y con sus dependencias emocionales, como todas nosotras, ¿no? Por muy liberadas y muy autosuficientes que seamos. Yo soy una mujer que tengo muchas dependencias emocionales con mis hijos, con mis hermanos, con mis padres, con mis amigos. ¿No? Yo necesito ver a mis amigos y abrazarlos y tocarlos y besuquearlos y Sí, apapacharlos. todas. Todas, ¿no? Y que me den champú de cariño, ¿no? Claro. Oye, pues aprovechando Pero que te digo, llegamos al... Inés Arredondo me gustó mucho porque además personajes femeninos, protagonistas mujeres, ¿no? Y además en escenarios sinaloenses, ¿no? En estas casonas, como las que yo conocía de Cozalán, ¿no? Estas casonas con patios Sí. interiores y ambientes con mucho sol, mucho sol. Y mucho calor. Sí, mucho Oye, calor. y aprovechando que llegamos al bello estado de Sinaloa, que ahora también es mi casa, les quiero presentar a nuestra otra invitada, Sasasa. Ella es una chida que inspira cada martes a las trincheras de la poesía en Culiacán. Ya sea actuando, improvisando o dirigiendo, va dejando su paso de amapa por estas tierras. Es faro que ilumina y recibe a los forasteros en el Buelna 38. Activista y compañera, siempre está dispuesta a tirar paro y verso para la banda. Ella es nuestra very own culichi, Judith Cárdenas. Bienvenida, Judith. Ay, qué chidas tus presentaciones, Clau, de verdad. Tienes que dar un diplomado específicamente de presentación. No, es el puro cariñito. Gracias, muchas gracias. Pues antes que nada, otra vez, gracias por invitarme. Es un honor para mí compartir siempre espacios con poetas de tal trayectoria encima y con morras, ¿no? Porque igual que platicaba ahorita Rosina, la verdad que no crees que es por cosa de los años. Digo, tampoco tengo 20, pero tampoco tengo más de 40 y la verdad es que para mí también fue muy complicado encontrar escritoras mujeres. Yo soy lectora desde los 3 años que aprendí a leer, ya sabes, estas niñas que machetean, niña lectora, y me he chutado infinidad de textos y hasta los 12 desperté un día y dije, ¿por qué nunca he leído mujeres? Ajá, así me lo pregunté y no, pues aparte en Culiacán, imagínate tú por lo menos por ahí la frontera, era mucho más complicado, no encontrabas más que libros de texto en las librerías y las obras populares que había, súper antañas y pues puros vatos, ¿no? Entonces siempre, a la fecha todavía, a pesar del gran esfuerzo maravilloso que están haciendo muchas editoriales, muchas colectivas, muchos grupos de morras, sigue siendo complicado encontrar a mujeres dentro de los programas escolares, por ejemplo, o incluso a nivel licenciatura. Si me lo preguntas ahora que ando jugando a la pedagoga, yo exigiría que hubiera
una materia de poesía de mujeres, el parámetro así del periodo de la trayectoria, o paridad al menos, mínimamente ahora que están en 4T, por ahí lo escuchan en sus compromisos, pues que dieran paridad en los autores que van integrando los programas de estudios, ¿no? Creo que sería fundamental. Así no estaríamos tan solas y no nos sería tan complicado estarnos desapegando de las cosas, ¿no? Porque me súper esto de la era digital para mí ha sido que abrazo el teléfono, casi le pongo un colchoncito para sentirla a la gente que veo por la compu, por el phone, porque sí, mucho contacto, mucha necesidad de, pues eso, de compartirse con el otro, de sentirse en el otro, escucharse en la otra. Mira, ahí estoy diciendo en el otro cuando te estoy hablando de mujeres, imagínate cuánta falta me ha hecho esta educación sorora. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Es que la sociedad nos enseña desde chiquitas, desde que nacemos, nos enseña a hablar en masculino. Nos Claro, obliga a decir luego médico a las mujeres. se enojan por las ¿no? propuestas de los nuevos lenguajes, pero es que tampoco les gusta que les digamos en femenino porque ofende, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver en qué para ese cuento. Mientras tanto, un post-it así. Sí, pero si te pones a ver, en femenino. Las palabras, todas las palabras peyorativas son en femenino. Claro, pero por supuesto, ¿no? la situación. Ay, pareces niña, ay, lloras como pareces vieja, ¿no? O sea, ay, es muy pues ya música. está asumido, está totalmente dentro de nuestro cotidiano y es bien difícil, pero bueno, recordemos. Pero ¿qué creen, chicas? ¿Qué creen? Se va a caer. En algún momento se va a caer. Lo vamos a tumbar. Se está cayendo y les da mucho coraje, ¿no? Pero además, fíjense, yo les digo, pero si desde el siglo XIX se dice regenta, ahí está la novela La Regenta de Alas Clarín, ¿no? Y se dice presidenta, y se dice estudianta, y se dice clienta, la clienta, ¿no dices la cliente? No dices voy a atender a la cliente, dices la clienta, ¿no? ¿Y por qué, un modisto sí puede exigir su O cuando que la palabra es modista? Es cierto, tienes toda la razón. Claro. ¿Y por qué nos quitan el poeta, no? ¿Por qué tienen que ponernos poetisas? Sí. Eso a mí no me gusta. No, pues es que poetisa es una palabra despectiva. Horrenda. Exacto. Sí. También cuando se quiere denigrar a un poeta hombre le dicen el poetizo. ¿No? Sí. Qué horror. Qué curioso, ¿no? Y fíjense, yo no uso la palabra poetisa, me lo he comprometido y yo no uso la palabra poetisa. Mira que yo también presento cada martes a poetas y son poetas morras. Porque poeta es tanto para hombre como para mujer. ¿no? Claro, por supuesto. Y si ustedes se fijan en el Renacimiento, y en los siglos pasados, a los hombres les decían el divino poeta. Y a Sor Juana no le dicen la divina poeta, ni siquiera la divina poetisa, le dicen la décima musa. Sí. Le dicen musa. Háganme el favor, para no decirle poetisa, le dicen musa. Hombres necios, ¿no? Hombres necios. Entonces, Pero bueno, ella les dijo todo antes de que lo pensaran. Claro, ni siquiera sabían, ni siquiera la entienden. Así no se daban cuenta. Que no la entienden. Si la entendieran, no decían esas barbaridades. Sí. Bueno, es justamente... a mí me gustaría... perdón. Bueno, a mí también me gustaría, Judith, no sé, que empecemos con esta ronda de lecturas para, pues, impulsar el motivo de esta reunión. Aquelarre, que me encanta porque es increíble que estamos en distintas ciudades, somos de distintas latitudes, pertenecemos a distintas generaciones y seguimos coincidiendo en estos temas y en estas posturas, ¿no? Y nos felicito por ello. Sí, qué bueno que sigamos, bueno, que podamos crear estos espacios ya, ¿no? Que ya cada vez las distancias se vayan disminuyendo en cuanto a edad, lugar, diferentes tipos de persona, ¿no? Que coincidamos en estos puntos me parece que es un gran avance. Totalmente de acuerdo. Entonces, me gustaría saber quién quisiera empezar con la lectura de algún texto propio, Rosina o de... No, pues Judith no ha tenido oportunidad de hablar. Yo he hablado mucho. Sí. Gracias. Me andaba apurando porque quería alcanzar a leer este texto. Este texto no es mío, pero quería compartírselos porque es uno que me atraviesa un montón
Y justo hablando ahorita con ustedes, me encantaría compartírselos porque habla de mujeres fuertes. Y es de una de las poetas que me comprometí a investigar también, que bendito Internet, que a mí se me ha permitido en mi generación hurgar entre mil virus para conseguir cosas que estamos. A Mar Piercy, que es esta poetisa beatnik, activista, que tiene textos con unos ritmos fabulosos y tiene este texto que se llama Las mujeres fuertes pueden decir no. Una mujer fuerte es una mujer esforzada. Una mujer fuerte es una mujer que se sostiene de puntillas y levanta unas pesas mientras canta a las barricadas. Una mujer fuerte es una mano de obra limpiando el pozo negro de la historia y mientras saca la porquería de la pala, habla de que no le importa llorar y vomitar. Estimula los músculos del estómago y sigue dando patadas con lágrimas en la nariz. Una mujer fuerte es una mujer con una voz en la cabeza que le repite: te lo dije, so fea, so mala, so tonta, nadie más te va a querer nunca. ¿Por qué no eres femenina? ¿Por qué no eres suave, discreta? ¿Por qué no estás muerta? Una mujer fuerte es una mujer empeñada en hacer algo que los demás están empeñados en que no se haga. Está empujando en la tapa de un ataúd de plomo desde adentro. Está intentando levantar con la cabeza la tapa de una alcantarilla. Está intentando romper una pared de acero a cabezazos. Le duele la cabeza. La gente espera a que haga el agujero. Le dice: date prisa, estás fuerte. Una mujer fuerte es una mujer que sangra por dentro. Una mujer fuerte es una mujer que se hace a sí misma fuerte cada mañana mientras se le sueltan los dientes y la espalda se le destroza. Cada niño un diente, solían decir antes, y ahora cada batalla una cicatriz. Una mujer fuerte es una masa de cicatrices que duelen cuando llueve y de heridas que sangran cuando se golpea y de recuerdos que se levantan por la noche y recorren la casa de un lado a otro, calzando botas. Una mujer fuerte es una mujer que ansía el amor como si fuera oxígeno para no ahogarse. Una mujer fuerte es una mujer que ama con fuerza y llora con fuerza y se aterra con fuerza y tiene necesidades fuertes. Una mujer fuerte es una mujer en palabras, en conexión, en sentimientos. No es fuerte como la piedra, sino como la loba amamantando a sus cachorros. La fuerza no está en ella, pero la representa, como el viento llena una pena. Y aquí le voy a cortar, pero todavía le resta un ratito y me gustaría dejarlo para el cierrecito. Está buenísimo, Judith, muchísimas gracias por traernos a estas autoras que sí, o sea, a pesar de la efervescencia de esta generación, muy poco se ha volteado a ver a las autoras beatnik, ¿no? Entonces, no lo recordaba, está increíble. Muchas gracias. Así es, Anja. Y nos da para mucho más. Así que por ahora vamos a dejarlo hasta aquí, pero no se pierdan la segunda parte de este tema tan interesante. Nos escuchamos dentro de 15 días con más chidas que nos inspiran. Que tengan buen camino y que la poesía les acompañe siempre. Las Correcaminos.